Todos los que hemos jugado al GTA San Andreas conocemos a CJ y a su familia, pero hay un Johnson del que casi nunca hablamos. No sale en ninguna cinemática, no tiene una sola línea de diálogo en todo el juego y apenas se lo menciona un par de veces. Y aún así es la razón por la que CJ pasó 5 años lejos de Los Santos. Se llamaba Brian. Era el hermano menor de CJ. En 1987 murió. El juego nunca te dice cómo, nunca te dice de quién fue la culpa exactamente, pero Sweet parece tenerlo clarísimo y se lo recuerda a CJ cada vez que puede durante toda la partida. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Este no es un video sobre por qué CJ se fue de Los Santos, es sobre lo que hace falta para que alguien deje de correr. Si eres fan de la saga GTA y te gustan los análisis, este video es para ti. Ok, nos situamos en Grove Street, Los Santos, a finales de los años 80. CJ tenía 2 hermanos, Sweet era el mayor y Brian el menor. De Brian casi no sabemos nada, ni siquiera lo llegamos a ver en pantalla como ya lo dije antes. Aparece solo en un par de recuerdos borrosos de CJ, jugando, metiéndose en líos, siendo un hermano más de la casa. Esto al inicio del juego... Stop it! What are you doing, Carl? Brian, stop it! Quit it! Moms are here. A partir de ahí todo es un misterio, lo único seguro es esto, en algún momento de 1987 él murió y el juego no te explica qué pasó. No hay una escena, no hay un arma, no hay una causa oficial, solo la implicación constante de Sweet, Tenpenny y el mismo CJ años después. Podemos suponer que CJ estuvo ahí y no hizo lo suficiente. ¿Eso no te parece más pesado que si te lo hubieran mostrado? Porque cuando no sabes exactamente qué pasó no puedes perdonarte por algo específico. Solo puedes cargar con la posibilidad de que fue tu culpa, sin poder resolverla nunca del todo. Y esta ambigüedad no se quedó solo en el guión original. Más de 20 años después todavía hay foros enteros de jugadores discutiendo qué le pudo haber pasado a Brian, comparando líneas de diálogo, buscando pistas que Rockstar nunca confirmó, un personaje que ni siquiera llegamos a ver en pantalla, que solo es mencionado un par de veces, sigue generando debate 2 décadas después. Esto es lo que causa GTA San Andreas en la comunidad del gaming. Eso fue lo que hizo CJ, no se quedó a averiguarlo, no se quedó a que nadie lo juzgara en su cara, se fue, la venganza, la culpa y la impotencia pudieron más, ni siquiera fue al funeral de su propio hermano. Hay un detalle pequeño que dice mucho. Cuando CJ vuelve al barrio años después, uno de los vendedores de armas del barrio, un tipo llamado Emmett, lo ve y por un segundo lo confunde. Le dice, ah mira, es Brian. Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brian, say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. Ni los vecinos terminan de distinguir del todo a los 2 hermanos en su memoria. CJ no solo cargó con la culpa de lo que pasó, cargó literalmente con la cara de su hermano muerto. 5 años en Liberty City, trabajando para la familia Leone, robando autos para Joey Leone, lejos de Grove Street, lejos de Sweet, lejos de cualquiera que le recordara lo que había pasado. Y 3 doritos después, o bueno, en este caso 5 años después, esa vida en Liberty City se termina de golpe. Su madre, Beverly, muere asesinada por los balas en un ataque directo a la casa familiar, y esta vez CJ no puede seguir corriendo, tiene que volver. Llega al cementerio tarde, el funeral ya casi terminó, y lo primero que le dice Sweet no es un abrazo, es un reclamo. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. Esta es la segunda vez que Carl llega tarde a despedir a alguien de la familia. La primera fue su hermano menor. Para Sweet no es coincidencia, es un patrón. CJ corre justo cuando más se le necesita. Cuando las papas queman, nuestro protagonista desaparece. Y hasta ese momento del juego, Sweet no está equivocado. CJ ya corrió una vez, así que es normal que desconfía. La pregunta que se queda flotando en el aire, sin que nadie la diga en voz alta, es si va a volver a hacerlo. El resto de la historia, sin que el guión te lo explique directamente, es la respuesta. Semanas después de esa reunión fría en el cementerio, Sweet cae en una emboscada de los balas, orquestada sin que nadie lo supiera todavía por Big Smoke y Ryder, 2 amigos de la infancia que llevaban años trabajando para el otro bando. Esta traición cambia drásticamente la situación de nuestros pandilleros favoritos. Y esta vez CJ no corre, se queda a pelear a su lado hasta que llegan las patrullas, se queda hasta que a los 2 se los llevan presos. Y sí, esto es lo que un hombre hace, tenía la calle libre para correr, igual que en 1987, y esta vez no la toma. No es el mismo que huyó en aquella ocasión, ha crecido. Tenpenny lo destierra de Los Santos de todas formas, pero hay una diferencia enorme con la primera vez. Ahora no es CJ quien decide irse, esta vez se lo llevan a la fuerza, y quizás por eso el resto del juego se siente distinto.
Nuestro prota construye una vida en San Fierro y las Venturas, sí, pero cada decisión que toma después apunta de regreso a Los Santos, no lejos de ahí. Su meta es sacar a su hermano de la cárcel, sea como sea, y aquí vemos una evolución positiva. Y hay un detalle que casi nadie conecta: mientras CJ estuvo fuera esos 5 años, fue Big Smoke quien se convirtió en la mano derecha de Sweet. El lugar que CJ dejó vacío cuando huyó, lo terminó ocupando el mismo amigo que después traicionaría a toda la familia. No digo que sea culpa de CJ, la culpa de la traición es enteramente de Big Smoke y su ambición. Pero es difícil no preguntarse qué tan distinto hubiera sido esa historia si el puesto que Big Smoke terminó ocupando nunca se hubiera quedado vacío. Sería interesante un what if de si CJ nunca hubiera escapado a Liberty City, pero bueno, de momento no trataremos eso. Y esto nos da a pensar algo importante: a veces no hace falta irse para siempre, basta con irse en el momento equivocado para que todo se destruya. Toda esta tensión, la culpa que nunca se resuelve del todo, el patrón de huir, la duda de si CJ realmente cambió o solo fue un impulso momentáneo, se queda ahí, sin cerrarse durante prácticamente todo el juego, hasta el final, pero hablo del final de verdad, y no pasa en un momento cualquiera. Pasa con Los Santos entera ardiendo detrás, disturbios, saqueos, patrullas desbordadas, el caos que estalla en la ciudad justo después de que Tenpenny queda libre pese a todo lo que hizo, con esa ciudad en llamas de fondo. En la última misión, minutos antes de enfrentar a Big Smoke por última vez, CJ habla con su hermano Sweet y le dice algo que no le había dicho en toda la partida. Admite que falló cuando su familia más lo necesitaba. Dice con sus propias palabras que dejó morir a Brian, y dedica lo que está a punto de hacer a los tres: a Brian, a su madre y a Sweet. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For Moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. 5 años de culpa cargados en silencio, resumidos en una sola frase, justo antes de la pelea más importante de todo el juego. Y es por esto que CJ le dice a Sweet que quiere hacerlo solo. Rockstar no te lo da como un monólogo largo ni como una cinemática de 5 minutos, te lo da casi de pasada, como si CJ mismo llevara tanto tiempo evitando decirlo, que ni siquiera sabe cómo hacerlo con calma. Y esto nos dice mucho de este personaje, lo que le cuesta expresar lo que siente, lo mucho que ha reprimido y que por primera vez se abre con su hermano al respecto. Lo veas por donde lo veas, CJ es un personajazo. Y esto es lo que más me queda de todo esto: CJ no es un héroe que nunca falló, es alguien que falló una vez, de la forma más humana posible, huyendo de algo que no podía procesar, y se pasó el resto de su historia demostrando sin necesidad de decirlo en voz alta, que ya no era el mismo que salió corriendo en el 87. No lo arregla con un discurso, lo arregla quedándose, misión tras misión, hasta que quedarse deja de ser una prueba y se vuelve simplemente quien es. La mayoría de nosotros no tiene una segunda oportunidad tan clara como la que tuvo CJ. No hay un funeral que nos obliga a volver y, esta vez sí, quedarnos. Casi nunca hay una ciudad en llamas de fondo que te empuja a decir por fin la frase que llevas años evitando. Así que te pregunto directamente, ¿tú qué harías? ¿Te quedas a enfrentar lo que no puedes arreglar, aunque duela verlo de frente, o huyes y te pasas años tratando de compensarlo desde lejos? Si el video te gustó, deja tu like y suscripción. Seguiré trayendo análisis sobre esta hermosa saga, ya que hay muchas cosas que al jugar estas joyas por primera vez se nos pudieron haber pasado por alto. Y es satisfactorio el notar todos estos detalles que alimentan la narrativa y a nuestros personajes favoritos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.